Hola, hola a todos los que se conectan. Muy buenas tardes. Espero que esté escuchando fuerte y claro. Bueno, yo creo que se escucha fuerte y claro. Pues aquí estamos en una transmisión más del interior. Eh, la queríamos hacer a las 6 de la tarde, pero por cuestiones de fuerza menor, por cuestiones de fuerza menor lo hicimos ahorita. La verdad, Fallas técnicas, fallas lo que técnicas. pasa, sí, más o menos, fallas técnicas. O sea, lo que pasa es que el técnico que está dentro de mí no es técnico, es rudo, entonces, pero ya estamos. Ya estamos aquí. Vamos aquí, saludos que nos escriben de Tehuacán, nos dijeron hace un momento de aquí de Dallas, Dallas, Oregon, sí, de Dallas, Oregon. Saludos, saludos a todos los que se conectan. La verdad es que es un placer estar nuevamente aquí con ustedes después de hace 8 días que estuvimos Selma, Nadesh y su servidor. Pues es un placer, estamos aquí, ahora estamos aquí con Deneb y también tenemos aquí a doña Selma que está aquí con nosotros viendo sus mensajes, las preguntas que quieran hacer, los comentarios, las mentadas de madre, todo lo que se le parezca. Saludos de Zacatecas, Torreón de también. Torreón, que nos escriben también. Espero que esté escuchando fuerte y claro. Yo creo que sí, desde California. Saludos, Juan Álvarez, de California. Saludos. Salamanca, mira, también nos escriben de Salamanca. Saludos, Maritza Castellanos, saludos, saludos a Juan Álvarez, a Magda Sandoval, a Jerem Rodríguez, eh, te hablan. Ah, ok. Hola, buenas noches. Noches, días, Saludos tardes. desde Tampico, Todavía Madero. tardes, ¿verdad? Sí, todavía tarde, mira, aquí estamos. Y pues bueno, estamos aquí conectados, una transmisión más de Mexicali, mira, María Martínez, saludos. Estamos aquí en una transmisión más para hablarles sobre lo que habíamos dicho que les íbamos a hablar, Porque ustedes lo pidieron. porque ustedes lo pidieron y porque ya no aguantan más, porque ustedes lo pidieron porque ya no aguantan más, y muchos lo necesitan y lo solicitan. Si no, pregúntenle a Selma, que hasta vino hoy a transmitir. No, la verdad es que saludos de Nueva Jersey, Juan Mont, saludos, hermoso lugar. Emily, hola Emily, saludo. Emily Monet Martínez, bueno, saludos a todos los que se conectan. Tenemos de aquí de Nueva York a Josefina Arco, muy guapa su compañera, Juan Mont, gracias, es mi colega, es de Salamanca, Guanajuato. Saludos, saludos de Louisville, Louisville. Saludos a Louisville. Ok, pues bueno, estamos aquí, de NEP y algo que la gente constantemente, por las circunstancias, por las situaciones que hemos estado viviendo, por la forma en que fuimos educados, por la manera en que hemos aprendido a vivir, pues hay algo que constantemente nos habla, se maneja mucho lo que es la culpa, de me sentirme culpable, que no me siento culpable, que sí me siento culpable, que el sentimiento de culpa para acá, que el sentimiento de culpa para allá, que me siento culpable con mis hijos, que me siento culpable con mis padres, que me siento culpable pues con toda la gente, ¿no? Con toda la gente que a veces yo creo que he lastimado, que a veces yo creo que no ha sido mi comportamiento el correcto, que no ha sido el comportamiento
lo más sano que se pueda hacer, según a veces mi propia interpretación. Así es. Entonces, no sé si tú alguna vez has escuchado a gente o inclusive a tus pacientes hablar de culpa. Mucho. Es un tema muy, muy, muy latente. Es un tema interesante también. Es un tema, pues, bonito también porque, pues, podemos hablar también un poco de, como todas las emociones, ¿no? Que nos podemos también hacer una introspección y revisar qué está pasando ahí. Y es también un poco la culpa, un poco un tema complejo de explicar Ujú, porque como lo bien dices, pues depende mucho de la cultura, depende mucho de la familia, depende mucho de tu entorno social, depende mucho de la sociedad entera con la que tú estás viviendo día a día. Entonces, cada quien tiene sus parámetros y cada quien mide de diferente manera este sentimiento, ¿no? Entonces, es un poquito difícil de acotarlo, pero creo que hoy lo que se tiene preparado es explicarlo a detalle para que se identifique desde la cosa más nata de lo que es la culpa en general como sentimiento y después como todo lo que nos va a generar ese sentimiento de culpa, identificar qué tipo de culpas existen también. Y bueno, pues por último, para cerrar, saber también cómo identificar y cómo trabajar este sentimiento y para poder tener un relacionamiento sano con este sentimiento. Entonces, pues vamos a darle, vamos a hacerlo lo más entendible posible y pues nada, gracias a la gente que nos está escuchando hoy. Es un tema que nos los han estado pidiendo también, entonces pues bueno, aquí estamos y lo estamos dando con muchísimo cariñito y con muchísimo amor para todos ustedes. claro, tú tan cariñosa con la gente, pero Ay, también sí, la gente que es cariñosa contigo. Sí, fíjate que no todos. no, algunos son conmigo, y algunos son con Selma. Ahorita sale aquí a cuadro. Miren, la verdad es que la culpa inclusive se cataloga como una de las principales causas en el ser humano de sufrimiento. Así es, La culpa en el ser humano genera mucho dolor, genera mucho sufrimiento. El individuo desafortunadamente vive de forma tal o se ha inculcado bajo un sistema de creencias a que tiene que caminar de determinada forma. Si la persona no camina de determinada forma según un sistema de creencias, entonces la persona la metemos en el sentimiento de culpa. así es, sí, Y entonces se siente culpable porque no fui la mamá que el sistema dice que debo de ser. Me siento culpable porque no fui el hijo que según el sistema me dice que debo de así es, ser. Me siento culpable porque yo no soy la estudiante que el sistema dice que debo de ser. así es. Me siento culpable porque no hago las cosas bien, las hago mal. Y Ujú, como las hago mal y no bien, según su sistema de creencias de la persona, entonces se siente culpable. así es, Y lo peor de todo, si el sistema de creencias que tengo es un sistema de creencias errado, equivocado, y se me atreve o me atrevo yo a salirme del sistema de creencias, también me siento culpable, como lo que ahorita te decía. Si la mamá, si mi madre tuviera como hábito a tener todos viviendo en su casa, y de repente a mí se me ocurre decir, pues, yo no voy a vivir contigo, mamá, ni con mis hermanos, ni con mis cuñadas, ni con mis cuñados. O sea, yo me voy a ir a vivir fuera, yo no quiero vivir ujú, con ustedes. Eso me genera un sentimiento de culpa, haberme atrevido a buscar mi independencia, a buscar mi libertad y a buscar vivir mi vida en pareja fuera del vínculo de mi familia de origen. así es. Sí, porque Me estás generas rompiendo el patrón y estás rompiendo el sistema que toda tu vida habías vivido. exactamente. Y eso me genera culpa. Ujú, Cuando lo que hice fue lo más sano, lo más correcto, según lo dicen los psicólogos, según lo dicen los psiquiatras, según lo dicen
todo camino espiritual, que lo más sano es que tú vivas con tu pareja, pero mi familia no dice eso. Mi familia me dice, ¿por qué te vas a vivir? Además, ya no quieres tomar con los de la familia. ¿Cómo se te ocurre no tomar? Cuando todos aquí tomamos y nos ponemos contentos y alegres. O sea, vivimos en una familia llena de borrachos. Sí, exacto. Entonces, como me salgo del sistema de creencias familiar, porque son una bola de borrachos, y yo no bebo, entonces me empiezan a atacar, me empiezan a decir, y lo más mágico, empiezo a sentir culpa. Te la empiezas a creer. A ver, dime algunos ejemplos. Por ejemplo, la idea que se tiene de que es mi obligación cuidar de mis padres, porque ya están grandes, o sea, Sí, ya también. miden 3 metros, Sí. 4 metros. Entonces, como ya están grandes, ya miden 3, 4 metros, tengo que hacerme cargo de ellos, porque Sí. son mis padres y es mi obligación. Y si no lo hago, todos los demás hermanos te empiezan a atacar y te empiezan a jugar. ¿Por qué? Porque no quieres hacer nada por tu mamá. Porque es una obligación. O sea, además usa la palabra obligación, ni siquiera usa la palabra responsabilidad. No, es obligación, es un deber ser. Otra también es muy común que el padre de familia o madre de familia o el núcleo familiar pues también tienen como definido un patrón de alguna carrera en específico y tú te tienes también que dedicar a eso porque si no te dedicas a eso, ¿cómo te van a heredar lo que ya está construido por tus antepasados, por el abuelito, por el papá, por el primo? Entonces tú te quieres salir también como de esa matrix y dices, a ver, no, yo quiero ser artista, yo quiero ser músico, ¿no? Cuando todos son Y ¿qué? cuando todos son abogados, ¿no? Arquitectos. Y a mí me sale lo maricón, me sale entonces lo eres un puto y maricón quiero ser y te vas a bailarín. y además ¿Y te qué? vas a morir de hambre. Y además me voy a morir de hambre. Aquí ¿No? se van a morir en la cárcel por chuecos, pero yo me voy a morir de hambre. De hambre, sí. Sí. Sí, la verdad es que la culpa es un sentimiento de los más amargos que puede también sentir el ser humano, ¿no? Es un sentimiento bastante feíto, pero es un sentimiento que también hay de diferentes tipos de culpa que también se sienten, ¿no? O sea, es un sentimiento un poco difícil de explicar, pero creo que todos lo hemos sentido en algún momento de la vida. Y ¿A yo, poco tú has sentido culpa? sí. Ah, mira, tan Sí. sana que te ves. No, hombre. No, No. sí, claro. Sí, totalmente, sí. Sí lo he sentido. Y ahorita creo que está también muy reciente ese tema. Entonces, ¿Sí? para mí fue espectacular hablar ahorita de este tema. Y... Ahorita te vas bien, ahorita te vas bien. Pero también quiero un poco también empezar a definir los tipos de culpables que existen en la vida, ¿no? Por un lado están como los personajes que te dicen que no debes de sentir culpa, que la culpa te ancla el pasado, que la culpa es un sentimiento negativo, que la culpa, o bien si sientes culpa, de inmediato tienes que cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo, o de inmediato tienes que tomar una acción para poderlo, no sentir culpa. para no sentir culpa y rápido sacar esa emoción, ¿no? Entonces, eso también, para mí, y también ustedes pregúntenselos, es también un poco violento el no sentir culpa por alguna acción que estamos, o una conducta que estamos teniendo, que lastimamos a alguien, ¿no? O sea, también es un poco porque es algo, o es una cualidad que tienen, por ejemplo, los psicópatas, ¿no? O sea, es algo que los psicópatas jamás van a sentir culpa por sus acciones. Entonces, tampoco... Porque tienen autoestima. Por eso. Porque son auténticos. Porque son originales, son auténticos. Ellos no se dejan llevar por el colectivo, por el que dirán. Entonces, no es un tanto violento también no sentir la culpa o no dejar sentir la culpa, también es un poco ese extremo, ¿no? Y por otro lado, también están las personas que todo el tiempo se sienten culpables.
que todo el tiempo se están lastimando, que todo el tiempo están diciéndose a ellos mismos que no sirven para nada, que son las peores madres, que son los peores padres, que son los peores hijos, los peores hermanos, los peores vecinos. Y todo el tiempo también están agarrándose de eso para escudarse y no tomar una acción. Entonces, O no se sea están que, haciendo responsables también de lo que tienen que hacer y todo el tiempo se están escudando de que son culpables y son los peores para no hacerse cargo de lo que tienen que hacer y no tomar una acción y o, no avanzan. o sea que uso la culpa para poder sentirme víctima y ya Así es, siendo víctima ya no me hago responsable de mis decisiones y de mis acciones. así es. Mira, y yo que pensé que si era culpable, si era víctima. Sí, entonces, pues viéndolo de estos dos extremos, pues también la culpa, pues no puede ser ni tan ni muy, ¿no? Hay que encontrar una media en donde sí debemos de sentir la culpa como un sentimiento en donde hay algo ahí interno y hay algo que nos está emitiendo un mensaje de que algo tenemos también que solucionar en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos está generando ese sentimiento? ¿Por qué nos sentimos así? Empezamos a hacer todos los cuestionamientos para poder empezar ahora sí a sanar esa parte y no estar repitiendo también la conducta. O sea que la culpa en cierta forma podríamos decir que es un regulador que me ayuda a adaptarme al, a la sociedad. Porque si no existiera la culpa, pues fácilmente voy y hago y deshago allá afuera. Pero la culpa me regula. Exacto. Sí, ahí la pregunta sería, ¿nos sirve de algo la culpa? Sí, sí nos sirve de algo la culpa sentirla, porque viendo estos dos extremos, tanto la parte de que no quiero sentir culpa y no me siento culpable por el daño que hice y por el otro lado, todo el tiempo me siento culpable, la primera parte es como el de, esto no es útil para mí, esto es negativo y esto me ancla al pasado y esto me va a mantener todo el tiempo amargado, entonces mejor no la siento, ¿no? No es útil, la suelto. Y por el otro lado es también deja de ser útil porque ya todo el tiempo le estás ocupando para estar todo el tiempo en tu situación de llanto y de soy la peor y soy el peor. Entonces, encontrar esa media, como tú lo dices, es el termómetro para identificar si nos estás, qué está pasando ahí que nos está generando ese sentimiento o esa conducta tan repetitiva que estamos teniendo. Entonces ahí es donde debemos de hacer una pausa, analizar qué es lo que está sucediendo y empezar a hacer toda esta introspección, ¿no? Para poder liberar. Mira, habla como psicóloga. Habla como psicóloga. Está bien, ya entendí. Sí, fíjate que sí, pero la verdad es que sí me gustaría que le dijéramos a la gente sobre este sentimiento de culpa que es es un sentimiento y acuérdense a todos los que están del otro lado de de todos de los demás que están ahí con nosotros, que, que el sentimiento es una mentira, no es real. Nosotros lo generamos. Así, es un sentimiento con el que no se nace, se aprende, se va aprendiendo conforme nos vamos también construyendo como seres humanos, ¿no? No es algo nato con lo que vivamos desde que nacemos. Entonces sí lo vamos aprendiendo y también lo podemos desaprender. Exactamente, o sea, que es parte de nuestro carácter, porque es aprendido y también lo podemos desaprender. Así La es. personalidad se divide en dos, se Uh-huh. divide en temperamento y se divide en carácter. Así es. Temperamento y carácter forman la personalidad, Así es. ¿ok? El temperamento es heredado, Uh-huh. eso es heredado, eso está Ese ya es, en sí, la sangre, en cada una de mis células. ese es nato. Ese es innato, Uh-huh. así, ahí está dentro de nosotros. Pero el carácter es aprendido. Uh-huh. Y dentro de lo que está aprendido están los defectos de carácter. Así es. Y cuando los defectos de carácter aparecen en el ser humano, que generalmente se van formando en la infancia, aparecen, hay uno que lo encabeza que se llama orgullo. Sí, también. Y que el orgullo me sirve para que yo pueda actuar de forma tal de que yo no sienta dolor. Uh-huh. Uh -huh.
Que es la primera parte que te digo, ¿no? La primera parte de la culpa. La primera parte de la culpa. Exactamente. Entonces decir, la culpa la culpa es orgullo al revés entonces. ¿La culpa es orgullo al revés? Sí. La culpa es orgullo al revés. Ahora, mira que andan diciendo que los sanguíneos son los más... Esa teoría ya es más obsoleta. Los sanguíneos, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Bueno, son 4. Esa teoría ya quedó más obsoleta. Esa teoría está más vieja que mi tatarabuela. Sí, no, esa teoría ya quedó obsoleta, Maritza, por favor, compórtate, Maritza. Saludas, mi querida Maritza. No, cuando yo hablo del temperamento, hablo de que en el temperamento están nuestros genes, está heredado, y que esa herencia que nosotros tenemos es la que debemos ir también un poco regulando, ¿no? También, claro, se necesita un nivel de conciencia más elevado para hablar de eso. Pero lo que sí quiero que esté quedando claro es que el sentimiento de culpa se presenta con una intensidad muy grande dependiendo de qué tan orgulloso eres, porque si el orgullo es miedo al dolor, lo que menos quiero es sentir culpa. Y entonces, como no quiero sentir culpa, quiero ser perfecto. Pero dentro de ese que se cree perfecto, apenas hace algo, entre comillas, mal acomodado. Y ya se flagela. Y se empieza a superculpar. Sí. Entre más te culpes, lo único que está reflejando es el nivel de tu orgullo y de soberbia que tenemos encima. Es que no fui el padre. Pues dime quién. Es que no fui la madre que debí de haber sido con mi hijo. Pues dime quién. Es que yo no he sido el hijo que hubiera querido ser para mis padres. Que arroje la primera piedra y que esté libre de culpa. Es que yo no fui no fui el hermano que mi hermana o mi hermano hubieran esperado de mí. ¿Quién va a arrojar la primera? Nadie. Algo que tenemos que entender es que no nacimos perfectos. De hecho, nacemos con defectos. ¿Ah? Y por eso esos defectos aparecen. Ahorita ya aquí ya le pusieron dones. No, los defectos no son dones. Son cualidades, pero no se han desarrollado. Dones ya son otras cosas, que ya después podríamos hablar de ellos. Son cualidades que cuando se desarrolla el orgullo se convierte en humildad, que cuando se desarrolla la avaricia se convierte en diligencia. No, la avaricia se convierte, no, caridad. No, esa es la envidia, se me convierte en caridad. La avaricia se convierte en generosidad, o diligencia. La pereza se convierte, sí, en diligencia. La gula se convierte en templanza, la lujuria se convierte en castidad y la ira se convierte en tolerancia. Pero en sí la culpa no es más que una manifestación de orgullo. Okay. O sea, porque como yo me equivoqué. Sí. ¿Cómo yo me equivoqué si soy lo que mejor echó Dios aquí en el planeta? Si soy el hijo consentido del Creador, ¿cómo me pude haber equivocado? Sí. O sea, ¿y por qué no? Si no veniste a enseñarle a nadie tu linaje y tu perfeccionismo. Usted vino a aprender aquí a este planeta. Pero es que no seguí lo que se me indicó. Nadie aprendió. Nadie nació sabiendo, todos aprendemos a través de caminar las experiencias que tenemos que vivir para aprender y convertirnos en lo que somos. ¿Qué somos?
Somos espíritus viviendo una experiencia humana donde estamos aprendiendo para iluminar nuestro espíritu Así es. día con día. A lo que le llamamos errores, no son errores. Son aprendizajes. Exactamente, son aprendizajes. Ujú. Pero dicho de otra forma también, que es la contraparte, el no sentir la culpa y el no quererte, el querer eximir un poco también un poco la responsabilidad de lo que implica el también haber hecho algunas conductas que son Inadecuadas. inadecuadas, pues también habla mucho de la parte del ego, ¿no? Y del yo no voy a hacerlo porque porque yo, si yo lo estoy haciendo, o sea, un poco del ego, sí, pero un poco también el ser egoísta, ¿no? Y Egoísta. el no hacer, o sea, y el no tener esa empatía con el otro y el saber que hiciste un daño y decir, no, no, ¿por qué esto me está haciendo sentir mal? No es así, también soy un ser de luz y estoy aprendiendo y yo no soy culpable, así fueron las circunstancias y pues dale, venga a nosotros por Dios me ahí. la puso enfrente, por eso me la comí. No, Sí, o sea, es que son. no te rías, que ese era tu pretexto que usabas. Dios me lo puso enfrente. No. Ah, Sí, es que justo hay que tener como ese equilibrio, ¿no? O sea, ni te flageles tanto, pero tampoco te desentiendas tanto en el que yo esto no lo pedí, esto yo no lo quería, yo no soy el responsable de esto, así ujú. se tenía que hacer las cosas, ¿no? Así la vida me lo colocó y así lo tenía que hacer. Sí, son como dos personajes ahí que juegan mucho extremo entre uno y otro, entonces sí hay que tener como esa media para así hacer una pausa y decir, a ver, no, sí hice daño, ¿por qué hice daño? ¿Qué me llevó a hacer daño? Ok, aprendo, no vuelvo a hacer daño, ¿no? Claro, claro, cuando la culpa es real, Cuando la culpa es real, cuando cuando está realmente, así como que está todo el tiempo que te la están inculcando y te están señalando y hay etiquetas y tú mismo te pones la etiqueta, pues sí, ya no. ahí sí Pero ya. cuando la culpa es real, cuando yo sé que inclusive hice las cosas con premeditación, alevosía y ventaja, y que inclusive lo hice sin medir las consecuencias, es natural que sienta culpa. Es natural que sienta ese sentimiento que le llamamos culpa, que yo quisiera ponerle otro nombre después. Y que esa culpa me sirve primero para bajar mi ego. Sí, Y en segundo lugar, para darme cuenta que no soy tan perfecto. Y en segundo lugar, para que yo me dé cuenta, que me dé yo cuenta de que no puedo estar actuando de esa manera. así es. O sea, para eso me sirve. Ahora, existen dos formas de culpa. La culpa de la que ahorita estamos hablando, que es la culpa natural, que es Ujú. la culpa que sentimos todos por actuar incorrectamente, inclusive cuando hicimos las cosas con premeditación, alevosía y ventaja y con conocimiento de causa, Sí. pero esa me sirve para autocorregirme y aprender a vivir allá afuera. Y otra, porque, ajá, que es la culpa recurrente, que esa es la culpa como resultado de que se me enseñó a través de ciertos programas, ajá, que Sí, yo, que ciertos programas y ciertos programas, ajá, y ciertos programas que me metió la sociedad, que lo aprendiste. Ujú, que me metió mi familia, ujú, que me metió la religión, ujú. que me metió el sistema, el colectivo, La pareja también, la pareja, o lo que me enseñaron que debía de ser yo como pareja, así y es, si no lo hago, eso me genera culpa. sí. Entonces hay dos culpas, culpa natural y culpa recurrente. Ok, la culpa natural, ¿cómo se quita? Ay, yo lo tengo resumido en tres pasos. La Dímelos. primera sería, bueno, inclusive hasta en tres fases, ¿no? La primera sería, bueno, antes de esto, sí es como cualquier emoción eh, de baja energía, pues, nos va a generar pues depresión, angustia, fatiga, nos va a generar
también Sentimiento de no merecimiento, también un poco de impotencia, ¿no? También un poco de coraje, ¿no? Sí, baja autoestima. son una serie de emociones que nos bajan totalmente la pila y nos ponen hasta a veces en un estado de depresión muy fuerte, ¿no? Entonces, primero para salir de ahí tenemos que sentir ese sentimiento, ¿no? O sea, yo lo que les propongo que se haga es que yo creo que se podría hacer con todas las emociones, que sería como una gestión que pudiéramos hacer para también ir identificando todas nuestras emociones que vamos generando día con día, pero en específico en este sentimiento de culpa sí lo recomiendo más porque es un sentimiento de baja energía. Entonces, primero sentir esa emoción. Reconocerla para sentirla. Ajá, reconocerla, sentirla, identificar, vaciarnos, sacar todo esa angustia que Ese dolor. sentimos, ese dolor, ese sentimiento que nos está generando esa baja energía y también apapacharla. También hay un bonito encuentro en esta primera fase porque pues también debemos de abrazar esa emoción que nos está generando porque nos va a dar un aprendizaje. Entonces también la O sea, tenemos no que es un recibir. enemigo, es un aliado. No es un enemigo y no tenemos por qué eh, ocultarla o quererla no sentir. Al contrario, es sintámosla a solas, hay que darnos el espacio, hay que llorar, hay que gritar, hay que sentirla, hay que apapacharla, identificarla para poderla transformar. La otra el paso siguiente sería pensar por qué actuamos de esa manera. O sea, identificar qué nos llevó a ese comportamiento, identificar qué nos llevó a esa emoción ¿Cuál también. fue el propósito ¿Cuál que fue el tuve yo para propósito que actuar tuve? como actué? Así es. Y también un poco lo que yo pudiera yo decirles es, básicamente, es qué me está trayendo este sentimiento de culpa. ¿Qué me está regalando también para yo poderlo recibir como viene y poderlo transformar? Entonces, ¿qué me está trayendo la culpa? ¿Qué mensaje me está trayendo la culpa? Todas las emociones son unos mensajes, son mensajeros. Y son mensajeros de algo interno que está sucediendo en nosotros que tenemos que trabajar, que tenemos que poner atención y que tenemos que sanar. Y que me sirven para disfrutar de la vida y Así para es. aprender a adaptarme al medio donde me desenvuelvo. Entonces, ¿cómo vamos a recibir ese mensaje? Primero sintiéndolo, después sacando toda esa angustia, sacando todo ese veneno que sentimos, después El odio que me tengo. el odio que me tengo, el por qué me estoy también yo mismo o yo misma también atacando y sintiéndome así. Y la otra es pensar el por qué lo hice, de dónde surge, realmente me estoy o también exigiendo de más, o les estoy hablando mal a mis colaboradores ya constantemente y por qué les estoy hablando así. Me siento yo mal por esto, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy generando? La razón que sea, el empezarte a hacer esas preguntas vas a ir descubriendo un poco la raíz del problema. Ok. Y ya por último paso, y no menos importante, es decidir. Decidir, tomar una decisión, tomar una acción, y esto va acompañado con un compromiso también, ¿no? Y mantenerte firme en esa decisión, no sentirte después de tomar esa decisión culpable por esa decisión que tú tomaste, porque es tu decisión y tú te la debes también que respetar, ¿no? Entonces, así te diga el resto de la gente que lo que estás tomando y esa decisión que estás tomando es la incorrecta, tú te debes de sentir seguro de que esa es la decisión que a ti te está generando esa paz para poder vivir de una manera pacífica y que así le guste o no le guste a la gente o te repruebe o te señale, esa es la mejor decisión para ti, ¿no? Y Claro. obviamente aprender de la conducta, aprender De esa de esa experiencia. experiencia para no volverla a replicar o volverla a cometer, ¿no? Entonces yo creo que los pasos serían siéntelo, piénsalo y toma una decisión y mantente firme en esa decisión. Claro. Ahora, cuando la culpa es recurrente, o sea, me enseñaron a sentirme culpable, aquí ya es otro procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando a mí me enseñan a sentirme culpable, porque es aprendido, me enseñan un camino que a veces ni los que me lo enseñaron lo caminan. Me enseñan un camino que a veces ni los que me lo enseñaron lo caminan, pero me dicen que lo tengo que caminar y si me salgo un poco de ese camino
que a mí me enseñaron que tengo que caminar, me siento culpable. Como ese, me enseñaron que tengo que hacerme cargo de mi padre y de mi madre. Ujú. Y si no lo hago, me siento culpable. Sí, Y me lo empujan así y Dios te va a castigar. Y sí, tienes que hacerte, aunque mis padres tengan la posibilidad de ser trabajadores y aún puedan estar trabajando. sí. Porque muchos padres se la pasaron en la fiesta todo el tiempo, se la pasaron de alegres, polidos y carnavaleros, y ahora se están rascando las pelotas esperando que ahora los hijos los mantengan. Ah, sí, sí, Y entonces te meten culpa para que ahora te hagas cargo de mí cuando yo no hice nada por mí. sí. ¿Mm? Y no, esa culpa es una culpa recurrente, que se recurre porque fue aprendida, inclusive la culpa por actuar correctamente. Si te atreves a tomar una decisión de ya no trabajar donde trabajabas porque te maltratan, porque no te valoran y no tienes un buen sueldo, Ujú. no te pagan bien y te sales, es natural que además empiecen a quererte meter sentimientos de culpa y a veces sin que te metan culpa, tú misma sientes culpa Sí, porque te atreviste a tomar una decisión. sí, porque tú misma ya también te estás creyendo esa etiqueta que la misma sociedad o la misma familia ya creó, ¿no? Que se inventó. Entonces tú dices, no, sí Claro, soy eso. Ay, no, sí, claro. ¿no? Ahora, Y sí, dime. no, 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 sí, sí. Sí, ahora, desafortunadamente, ese sentimiento de culpa que a nosotros nos metieron y que además nos enseñaron a sentirnos culpables, fíjate, yo he platicado con gente que para sentirse merecedora tenía que sacrificarse, o tenía que esforzarse, o tenía que sufrir para poder merecerse. Ah, sí, 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 sí. Y si lo obtiene sin sufrimiento, y si lo tiene fácilmente, no se siente merecedor, Ujú. porque piensan que a esta vida vine a sufrir. Sí, no, no disfrutan. Y si yo tengo sin sufrir, entonces me siento culpable porque yo tengo sin que me haya costado sufrimiento, lágrimas, sangre, sudor y lágrimas. Sí. Ay, sí, qué triste. Y eso me genera culpa. ¿Por qué tengo yo y otros niños en el África no tienen que comer? A veces los papás le meten culpa a los hijos al revés. No les digo yo que me decían, deberías de, deberías de agradecer que tienes que comer porque hay muchos niños que no tienen ni qué comer o que no tienen lo que tienes tú. Y yo decía, yo culpa tengo, pues yo ni hambre tengo. Pues Sí, llévenselo a esos niños que están allí en el África. sí, 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 sí. Te educan con culpa. Sí, hay otro caso también que llegué a escuchar en algún momento que también inclusive los mismos padres de familia con respecto a los hijos cuando tienen una relación ya de pareja como, Ujú, pues ya que como tienen tal. una familia y que ya viven independientes y de repente tienen problemas pues maritales de cierto pues engaño, traición, golpes, cualquier abuso que se pueda suscitar. Llegan también los padres y hablan con la hija o con el hijo, dependiendo de dónde sea el que está recibiendo todo. De repente el hijo o la hija ya quiere tomar la decisión y dice, no, yo ya no quiero estar con esta persona. Y los papás, no, tienes que aguantar. Es tu marido, Es tu marido, tú lo escogiste. es tu esposa, tú lo escogiste Hasta que la muerte los separe. y tienes que aguantar. Además, ¿le vas a quitar a tu hijo su padre? Ah, ¿Tú exactamente. quién eres para quitarle el padre a... Sí. Bueno, es experiencia tuya, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para quitarle esa cría a esa perra? ¿Quién Sí, eres? ¿Quién eres? Y entonces te meten culpa ¿para qué? Para que tú sigas en el mismo claro, camino. sí, claro. No te puedes salir. Sí, ¿no? Y la persona afectada dice, yo ya no quiero estar aquí, yo ya No no lo quiero, amo, ya no no, quiero, pero es pito aguanta, chico, no se le para, no, no quiero nada con él. No,
es tu marido, ahí te quedas. Exacto. Hazlo por tu hijo, Sí, por tu hijo, porque además es por tu hijo. por tus hijos o por tus Porque si te hijas. quejas Sí, de eso que te quejas, lo estás haciendo por tus teleras, no por tu hijo. le vas a dejar a tus hijos sin un padre, ¿no? O ¿Cómo te viceversa. atreves a dejar a tu hijo sin... Y el otro nunca ha sido ni responsable, pero a fuerzas te quieren tener con el tumor con ojos ahí pegado. O pon tú que sí, si es responsable, si tiene Pero dinero, no lo bien, amo, pero ya es mucho abuso, ¿no? O o sea, no ya lo es, amo, no simple y lo, sí, sencillamente no lo amo. sí, O sea, no lo amo, punto. Pero como tú dicen y tus padres te quieren ver a fuerzas pegada a ese tumor con ojos, o al tumor con ojos lo quieren tener pegado con esa verruga con ojos, usan la culpa para poder manipularte, para poder someterte y para poder garantizar el éxito de sus deseos egoístas. así es. Y además, lo que viene después es una historia todavía más feíta, porque imagínate que el hijo también está viendo el abuso o la hija está viendo el abuso que le hace el papá a la madre y también cómo crecen con eso, cómo después la madre le va a llegar a decir al hijo que no maltrate a su pareja si tiene una culpota detrás donde el hijo le va a decir, pues si tú así lo permitiste, yo así aprendí que esta es una pareja, Eso me eso enseñaste me tú. enseñaste, entonces si no pones ese límite, imagínate qué cadena tan feita estás creando tú mismo, que no estás tomando esa decisión y te estás castigando porque tu familia y tu vínculo te dice que no, que por tus hijos. Y entonces, justamente la razón por la cual te quedas es la que después a la que después le puedes hacer más daño, ¿no? Entonces, ahí como, con qué cara, con qué boca, con qué dignidad y no, tienes muchísima cruda moral en donde ¿cómo le vas a decir a tu hijo que no golpea a la chica, ¿no? O que no la someta, o que si su Fue lo que madre fue vio, sometida todo el tiempo, ¿no? si fue lo que le enseñó, exactamente. Bueno, ahora, ese no es el problema. Ajá. Ya, vamos a suponer que, ok, ya está. El problema es que lo que la gente te hace creer como verdad, te lo imponen y te hacen verlo como una verdad absoluta. Ujú, Y si te sales de esa verdad absoluta, te culpan, ujú, te etiquetan. O sea, no puedes ser tú bailarín porque todos han sido abogados, tú tienes que ser abogado. así es. O sea, no te puedes tú divorciar porque todos siguen casados, del nabo, pero casados, Ujú, viviendo mal, pero casados. sí, porque ¿qué va a decir la sociedad? ¿Cómo te atreves a tener una vida de soltera? Ujú. Y tus hijos, tú tienes que ya olvidarte de tu vida de mujer y nada más te debes a tu papel de madre. Así O es. sea, te enseñan ese tipo de tonterías. Ujú, O por el simple hecho de que eres una mujer casada, no puedes tener amigos. ujú, Él sí porque es hombre, pero tú no. Y si los tienes, es porque algo quieren y no es dinero. ujú, O porque a ti te encanta andar de alegre, florida y carnavalera y por eso sigues ahí con tus amigos. Tu marido te debería de prohibir y te meten culpa y la familia, tu padre, tu madre te dejan de hablar. sí, te alejas de la Tus familia. hermanos te dejan de hablar Sí, y te juzgan y te atacan y te echan a los hijos encima. sí, sí, qué triste. Además dicen, es que él, lo que nos decían ahorita aquí, es que él es una buena persona, hija. Sigue con él. Pues sí, a lo mejor es un buen yerno, pero como marido es una mierda. A lo mejor es buen yerno con ustedes, a lo mejor ya los compró o ustedes ya se vendieron. Sí, A lo mejor es un buen yerno, pero como marido es una mierda. A lo mejor es un buen padre, pero como marido, como esposo es una mierda. ujú, sí, eso ya no está funcionando, ¿no? No está funcionando. No, pero es que es un buen novio. Ah, pues llévenselo a su casa. Ujú, Adóptenlo como hijo, como sobrino, como mascota, no sé. Adóptenlo. Adóptenlo.
Llévenselo Adopten, no ustedes. compren. O sea, llévenselo ustedes. Pero yo ya no quiero nada con él. Y de fruta no te bajan, de mala madre, de mala mujer. Sí. O porque te atreves a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer y tú te atreves. Fíjense, un día yo escuchaba una mujer que me escribía, no de aquí, de otro país. No digo de cuál para que no, pero no era de México. Y me decía que se sentía muy mal, muy culpable, porque ella había engañado a su marido. Él no le daba dinero. Él no se hacía responsable de ella ni de su hijo. Él estaba pegado a su mamita y a su papito. Él la maltrataba. Él se iba a beber. Pero ella se sentía culpable porque se fue con otro hombre. Sí, es que... Pero es que, sí, nada más me lo comí 3 veces, doctor. Te digo, 3 veces te lo comiste. Y se me queda así como diciendo, me va a regañar. Le dije, taruga, te faltaron otras 30 veces, 30. Digo, 30 veces 3. Con el bulto que tienes como marido, es para que ni andes con este. Pero también la escuché y me di cuenta que era una mujer con mucha presión social, con mucha presión religiosa. Y que obvio, ella no estaba haciéndole infiel. O sea, ella prefería serle infiel a ella que serle infiel al bulto, a sus padres y a su religión. Sí. Cuando yo le empecé a enseñar lo que era la fidelidad, cuando yo le dije que usted no vino a complacer a nadie más que a usted, y cuando yo le dije que el único problema que yo veía no era lo que hizo, sino no es que tenga un amante con la cual se lo comió 3 veces, o haya tenido, porque nada más se lo comió 3 veces y ya no le siguió porque sentía que se iba al infierno, aunque de repente sentía que estaba en el cielo, pero no era el infierno según ella. Le dije, mira, el problema no es que hayas tenido un amante y que te lo hayas comido 3 veces. El problema es que no has terminado con este. Ese es el problema. Que sigues con tu tumor con ojos. Que es un bulto que no te sirve para nada. Que es un hijo más que tienes. Y que te estorba para que eduques a tu hijo y para que tú crezcas y trasciendas. Sí. Ya regrésalos a su papá, a su mamá. O sea, ese era el problema. O sea, nos sentimos culpables hasta porque tomamos decisiones como dejar trabajo o porque me atrevo a decir a mis padres, ¿saben qué? Yo no quería ser abogada, yo no quería ser contadora, yo no quería ser dentista, yo no quería estudiar esta carrera, lo hice por ustedes porque me estaban friegue, pero yo no quería. Ya también te llegó a ti, me vale. Pues va para ti. O sea, no. Yo lo que quería era ser comerciante. Yo lo que quería era vender o quería, no sé, hacer una tienda, no sé. O yo quería ser psicóloga. No sé qué quería hacer. Pero ella no quería, solo lo hizo para complacer al papá porque estaba mendigando el cariño y la aceptación. Y entonces se sienten culpables porque pues porque no pueden ejercer la carrera. Pues ¿cómo vas a ejercer algo que tú no decidiste y tú no amas? Pero es que, ¿qué va a decir mi papá, mi mamá? Me van a... Usted no nació para complacer a nadie. Y esa culpa recurrente cuando me atrevo a romper paradigmas, cuando me atrevo a romper creencias, cuando me atrevo a ser yo, es natural que sientas culpa. Y esa culpa es una señal de que estás haciendo lo correcto.
Ahora, ¿no quieres sentir culpa de esa, de la recurrente? Perfecto, no sientas culpa, pero ¿sabes qué va a pasar? Lo que va a pasar es que nunca vas a ser tú y que siempre vas a vivir de acuerdo a como los demás lo dictaminen. Ujú. Que nunca vas a ser tú, jamás vas a ser tú. Que vas a ser la clásica persona que se porta bien, pero nunca va a ser feliz. Vas a ser la clásica persona que paso a paso caminaste como te dijeron que caminaras. Y no te vas a salir del camino. Generalmente nadie te va a juzgar porque vas a ser una mujer o un hombre recto, pero por dentro vas a estar vacío. Vas a estar en depresión. Así tan sencillo. Vas a vivir de forma tal en que vas a caer en estados depresivos o crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque ese o esa no eres tú. Pero estás llevando a cabo reglas y normas que no son tuyas. Y que nunca te sentaste a analizarlas si estaban basadas en la verdad o estaban basadas o sostenidas esas creencias en la mentira. Ujú. Si es lo que tú querías o si no era lo que tú querías. Sí, es que de ahí parte todo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es justamente hacer esa introspección de qué queremos, hacia dónde vamos, cómo lo queremos, ¿no? De hacer como ese trabajo con uno mismo para también saber qué está pidiendo, ¿no? Hacer o qué quiere tener. Entonces, si esa parte no la tenemos como bien clara, es por eso que luego existen como también las dudas Ujú. y no sabemos qué decisión tomar, si es la correcta, si no es la correcta. De repente ya algo nos dice que sí es la correcta y justamente cuando la tomamos es cuando no nos creemos merecedor de eso y entonces viene Ujú. esta parte de culpa que dice, no, es que yo soy tal persona, etiqueta, y entonces esa persona que yo ya misma me etiqueté ya no permite justo ir por ese ideal o por esa meta o tomar la decisión que te dictó tu corazón, no sé, de lo que te hayas basado para tomar la decisión. Entonces, sí, primero tenemos que saber uno mismo qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para poderlo también proyectar, ¿no? Porque si no, pues siempre vamos a estar como que dudando y si estamos en el camino correcto o no y a lo mejor vamos a estar brincando de un lado a otro con una persona y otra si no tenemos bien clara esa parte, ¿no? Claro. Entonces, es natural que sientas culpa cuando estás trascendiendo. Porque además, ¿sabes qué? Esa culpa, quien te juzga, es tu superego. Ay, acabas de dar. Te acabo de dar la perla, te acabo de dar la perla. Quien te juzga es tu superego. Es el Sí. juez que llevamos dentro el que te está culpando. Pero nadie me vio. No, nadie te vio. Tú te viste. Tus ojos te vieron. Tus ojos te miraron. Y esa culpa es una culpa cuando es natural, por lo que hiciste, pues hacemos el proceso que tú nos dijiste. Pero si esa culpa es Bueno, porque quien te juzga son los otros, no tú, usa esa culpa como una señal de que estás haciendo lo correcto. uh-huh. ¿Qué ibas a decir? En la parte natural también quiero recalcar un poco el que cuando ya tomamos esa decisión, que es el paso 3 que mencioné, también hay muchas veces que es muy clásico decir, ya no lo voy a volver a hacer. Me siento muy mal por esto que hice, pero ya no va a volver a pasar. Y nunca, nunca deja de pasar, ¿no? O sea, eso no vale. Realmente el decir, nunca lo voy a volver a hacer, no es parte de la decisión que tienes que tomar, ¿no? Sino el realmente hacerte responsable, porque muchas veces decimos, ay, sí, ya, esta es la última vez y jamás es la última vez. O sea, realmente estamos repite y repite y repite porque tal vez esa no sea la palabra que debemos decir, ¿no? Porque Es la... qué voy a hacer como acción para, an-
para entonces dejar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, va a aprender de lo que estoy haciendo para que no se repita la acción. Por eso se llama, y es algo que yo siempre les he dicho a la gente, nunca te arrepientas de lo que hagas. Sí. Jamás. Por muy perverso, sucio, cochino, peludo, oscuro, feo, pecaminoso, Sí. Perverso, concupiscente, lujurioso, lidivinoso que sea el acto que hayas hecho, Sí, nunca te arrepientas. Por más reprobable que sea la acción, hay que entenderla así como reprobable para también poderla cambiar, porque lo que sí no tenemos que dejar de hacer es no sentirla en el caso del aspecto natural. Claro. Y esta, y precisamente, porque si yo me arrepiento, acuérdense que arrepentimiento también termina en miento y es una mentira. Si tú te arrepientes, lo vas a repetir. Sí, te estás mintiendo a ti mismo. ¿Qué no les ha caído el 20 que palabras que nos enseñaron era precisamente para no salir de esta paradoja? La iglesia nos inventó la palabra culpa. La culpa es una invención del ser humano. Es una construcción. La culpa, la recurrente, la que no nos sirve, la que nos impide crecer, es una construcción psíquica que inventó el ser humano para poder someter al ser humano, para poder controlarlo. Porque cuando los ejércitos no funcionaban, usaban las religiones para someter a los pueblos. Y ahorita, como ya no funciona tanto, pues ahora están usando a la ciencia. Se llaman pandemias. Ay, la Y pandemia. no digo que no exista, pero eso es lo que está sucediendo. Enferman a la gente para después venderle la cura. Sí. Sí, negocio redondo. Es un negocio redondo. Primero te enfermo y luego te curo. Primero te enfermo y luego te curo. Pero te voy a enfermar de forma tal que sea de una forma con una psicosis, porque además te llenan de miedo. Algo que yo le dije a la gente desde que empezó todo esto, y la mayoría de la gente no me hizo caso, fue: no vean noticias, no prendan el noticiero, la radio, no prendan el radio. Si van a oír el radio, que sea Visión Colectiva Radio. Nada más. Bueno, dice Selma que nada más. No vean noticias. ¿Por qué? Porque te meten de miedo y aquel que no camine el camino que se dicen que ellos que tienes que caminar, entonces te meten culpa. Y con culpa y con miedo es más fácil que enfermes a la persona porque baja su sistema inmune. Claro. Ahora, ¿cómo empezar a conseguir ese perdón? Así, reconociéndolo primero y después sintiéndolo y después tomando una decisión. no, expulsándolo. Y después aprendiendo de esta experiencia y tomar una decisión. Pero nunca arrepentirme de lo que he hecho. A ver, Selma, ¿hay preguntas por allá? Hay muchas preguntas. A ver, échale. Hay mucha gente con sentimientos de culpa. ¿A poco? Sí, Pues en tu celular, porque acá no, ¿eh? Son mis preguntas. Son preguntas tuyas. A ver, dinos. Ok, ahí va una. Dice Jesús Santander. Quiero saber si cuando se está reduciendo el ego es común sentir malestares como la ansiedad. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero saber si cuando se está reduciendo el ego es común sentir malestares como la ansiedad. Cuando estés trabajando un camino espiritual, un verdadero camino espiritual, aparece ansiedad, aparece depresión, aparece irritabilidad, aparece todo. Pero es que es justo como cualquier emoción. O sea, cualquier emoción es un mensajero, que era lo que yo decía. Claro. Es un mensajero. Y como cualquier emoción, hay unas incómodas, hay unas que son muy ricas, pero justamente en las incómodas es donde tenemos que poner más foco.
porque algo nos tienen que decir, algo tenemos que aprender de eso. Nos comenta Juan Montt, precisamente, dice, yo dejé un trabajo donde no me sentía cómodo y me entró la culpa. Es natural, porque tu sistema de creencias te dice que tienes que estar ahí hasta que la muerte los separe. Porque seguramente eso fue lo que aprendiste de niño. Uh-huh. ¿Quién más, Selma? Dice Frank Anthony Valdés, la culpa la generaría más el cuarto gigante del alma llamado el debes. Es uno de los 3 elementos principales para la manipulación a nivel personal. Masa, gracias. Bueno, para empezar, no hay cuarto jinete. Ese cuarto jinete no es que más que una invención de un borracho que estaba, borracho seco, que no sé de dónde sacó lo del cuarto jinete, no sé de dónde lo sacó. Yo creo que lo combinó con un churro, o estaba al lado sentado de alguien de un churro. Ese cuarto jinete no existe. Si se ponen a leer los tres jinetes del alma, los 3 gigantes del alma, no hay un cuarto. Ajá. Está en un folleto que se vendía mucho en los grupos de 24 horas que se llama La vida emocional, algo así. Y está escrito por un psicólogo español, pero no hay cuarto jinete. Ese que tú le llamas cuarto jinete fue lo que yo le dije ahorita a Deneb, que le dije, es el superego que te está jodiendo. Uh-huh. Ese superego es donde está lo que debo y lo que no debo de ser, donde están las normas, las reglas, la moral, que muchas veces ese superego está muy energetizado y se vuelve un juez muy severo contra de mí y necesito de alcohol para poder dormir al juez y poder hacer mi circo. Y si tengo un superego muy poco energetizado, lo más seguro es que lo que haga es que me vuelva una persona impulsiva, imprudente y que no mida consecuencias. Que es lo que hace un alcohólico cuando ha dormido a su superego con alcohol. Pero eso del cuarto gigante, les digo que los alcohólicos inventan cada cosa. Que bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿O son tuyas? Perdón. También de la gente, ¿verdad? Perdón. Sí, también de la gente, por favor, también de la gente. Nos dice Luz María Vázquez. Buenas tardes. ¿Hay culpa de una madre hacia un hijo cuando el hijo es alcohólico y no lo corrijo? Al contrario, se enoja con los demás cuando le dicen lo alcohólico que es el hijo porque la mamá no reacciona ante esta situación. ¿Es culpa? Le tienen miedo a su hijo. Muchos padres se sienten culpables porque no supieron decirle no a sus hijos en su momento, y ya de grandes mucho menos. Y lo que pasa es que los papás tienen miedo de educar, y eso los hace sentir muy culpables. Yo nada más te voy a decir algo. Si ya aprendiste cuál fue el problema, entonces, como dijo Deneb, ahora haz el proceso y al final acciona. Ya decir, enséñale a tus hijos que de tu boca sale la palabra no. Y vas a sentir culpa la primera vez que lo digas. Y vas a sentir culpa la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, hasta que un día tanto tú como tu hijo se acostumbres tú a decir no, y él que de tu boca sale la palabra no, y los resultados van a ser diferentes. Así es. No. Sí. Ese es el proceso. ¿Qué edad tiene tu hijo? 12. Ella tenía uno de 30 años. Un hijo de 30, sí. No, 30 y... ¿Cuántos tengo? 34 años. No 34 sé. era... Tenía un hijo de 34 años. Tenía en adopción. Sí. Pero ya bueno. lo di en adopción. Qué bueno. Ya lo di en adopción. Que adopten, que no compren. No, ya no. No quiero hijos de 30 años. Didier Polo, ¿la culpa sirve como mecanismo de defensa? Chiste local. ¿La culpa es un mecanismo de defensa? Pues sí, La habló culpa ella es un de mecanismo eso. de defensa, sí. Cuando yo me culpo de todo y me flagelo de todo, castígame a mí, pero déjalos a ellos que estén sanos. Sí, es un mecanismo de defensa para no sentir dolor.
y para no tomar acciones y usarlo como excusa de que así me tocó vivir y yo sufrí y yo esto y me pasó a mí esto, yo soy casi la más dañada y la más que va a estar sufriendo todo el tiempo para no hacer el cambio y poder tomar las acciones. Ujú, Todo el tiempo es una excusa. claro. Pero ahí ya está feo porque justamente ya no es una emoción que se va a manifestar de vez en cuando, más bien, perdón, un sentimiento. Un Ya no va a ser un sentimiento. sentimiento que nace de repente y de repente se va, sino ya es un modus vivendus de la persona. Ya todos los días se siente culpable, todos los días se Ujú, siente culpable y todos los días lloriquea, se hace chiquitito, se hace chiquitita, ¿para qué? Pues justamente para no afrontar su realidad por miedo a sentir el dolor y entonces vive una vida cómoda con esa excusa y dice, así estoy a gusto, me hago la sufrida, el sufrido y entonces pues cómodamente vivo mi día a día haciendo o excusándome con eso. claro, porque se vuelve un mecanismo de defensa. Es que es fácil ser víctima. O sea, Sí, me deslinda de mi responsabilidad. sí, exactamente. Entonces ahí ya no es un sentimiento que sea de vez en cuando hice algo incorrecto, ahí ya es Ya, lineal una todos los días. rama. Sí. Cúlpame de todo, cúlpame, sí, yo fui. Y ya cuando las oyes así, dices, mírala, el mecanismo de defensa. No, por ahí dicen, es psicología inversa. Inverso tienes el cerebro, es un mecanismo de defensa. Sí, sí, sí. Nos pregunta Molvin Villagrana, Marce dice, buenas tardes, ¿la culpa sí se puede pagar y cómo pagarla para no sentir ese sentimiento? A ver, para empezar, porque no lo quieres sentir, por eso lo tienes ahí, se aferra ahí, porque lo niegas, y lo que niegas, ahí queda. Dicen que de lo que te resistes, persiste. O a lo que tienes miedo es a lo que termina sucediendo también. Pues claro, o como decía Freud, ¿no? Entre más lo niegas, más lo aceptas. Así es. Entonces, no, a ver, la culpa es un aliado, Uh-huh. sirve para que te des cuenta cuando es sana, siéntela y para que te está despertando la conciencia para darte cuenta que lo que hiciste, cuando lo hiciste con premeditación, alevosía y ventaja, o con conocimiento de causa, sirve para eso, para que te des cuenta que no puedes actuar de esa manera. No puedes estar por la vida regando hijos. Uh-huh. Y no puedes estar por la vida coleccionando hijos de uno de cada cabrón, Sí. uno de cada hombre. Uh-huh. No puedes estar comprometiendo tu palabra y hacer otra cosa. Uh-huh. Sí. No puedes estar manipulando a la gente para garantizar el éxito de tus deseos egoístas. Sí. Y para eso sirve esa culpa. Ajá. Y es de la que vas a poder trascenderla cuando se tenga que trascender. Sí, es salir del bucle adictivo que nos está llevando esa culpa. O sea, no es hice mal, obré mal, me siento culpable, ahora obro más mal, me siento peor, ahora ya obré todavía peor, me siento ahora sí más de la chingada. Entonces, sí, justo es Sí. salir de ese bucle, porque si no, cada vez va a ser inclusive el acto todavía con muchísimo más dolo o con metes cada vez más la pata, ¿no? Sí, así como dijo ella. Ahora, el problema aquí es que tengo que verlo como un aliado. Uh-huh. Cuando es recurrente, tengo que verlo como un aliado porque me enseña a aprender a vivir en sociedad. Y cuando es recurrente, me enseña a darme cuenta que la decisión que tomé es lo correcto. Uh-huh. Es lo correcto. Y ella dice, tan bonitas las mujeres amorosas que les gusta tener hijos de uno. Okay. No, sí, de uno, Y de otro. y de otro, y de otro, y de otro.
y de otro. Ah. Y dice, ¿por qué no? Pues no los vas a mantener tú, por eso. Ahora, decían ahorita, bueno, entonces, ¿cómo llamarle? Entonces yo les decía, vamos a cambiarle nombre, porque la culpa es un término que enseñó la Iglesia Católica para poder someter. Ujú. Hasta nos enseñaron, por mi culpa, y vamos como pendejos todos a culparnos de algo que yo ni hice. A ver, yo qué pinche culpa tengo de que la manzana, de que aquel, que la serpiente y que este tarugo se la tragó. Sí. A ver, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, es una palabra mágica que sirve para someter. Ujú. Ahora, si yo no quiero someterme a dicha palabra, lo que tengo que hacer es empezar a pagar deudas. Ujú. Vale, sientes que fuiste inconsciente, fíjate, inconsciente, siente que fuiste inconsciente con tus hijos y crees haber podido haber dado más de lo que diste. Digo, sin flagelarte. Sientes que fuiste inconsciente con tus padres, que los explotaste, que los despojaste, que fuiste imprudente con ellos, que fuiste egoísta, desamoroso. Ujú. O sea, nada te obliga a que les des, pero eso es lo que diferencia entre un buen hijo a un hijo con valores, a alguien que no tiene valor, Ujú. aquel que da, pero que no espera. Nada lo obliga, por eso él lo da. Ujú. Sí, no lo ve como un deber ser ni como una obligación, Claro, sino como un me nace, lo quiero hacer. Agradecimiento. Exactamente. O sea, es nato, ¿no? claro, Por lo tanto, no le interesa si se regresa o no, simplemente ya con darlo, es para suficiente. él es suficiente o para ella es suficiente. Claro. Entonces, vamos a llamarle deudas. No se llama culpa, se llama deuda. Ujú. Entonces, si estás endeudado, empieza por pagar deudas. Ujú. Y yo les enseñaba una técnica chamánica, una estrategia metafísica, donde puedes empezar a pagar deuda. Por ejemplo, si vas a hacer un servicio a tu grupo, puedes decir, con este servicio que voy a hacer en mi grupo, pago deuda de aquellas ocasiones que abandoné a mis hijos, que Ok. los tuve abandonados. Con este dinero que le voy a poner al canasto de la séptima tradición, pago deuda de aquellas ocasiones en que robé a la gente. Ok. Con este el pago que voy a hacer de la energía eléctrica de mi casa, vas a pagar la energía eléctrica de tu casa, pero al mismo tiempo puedes decir, pago deuda de aquellas ocasiones en que fui avaro con las necesidades del hogar. Así es. Te vas a poder a lavar o limpiar tu auto o escombar tu armario, el closet. Puedes decir, con esto que voy a hacer, pago deuda de aquellas ocasiones en que fui una persona egoísta. Y entonces me la paso pagando. Realmente cualquiera que te vea dirá, no es cierto, estás pagando el ticket del, del supermercado, estás pagando la energía eléctrica, estás pagando el arrendamiento de tu departamento, de tu casa, pero inconscientemente empiezas a pagar una deuda y cada vez te empiezas a sentir cada vez más libre. Si a esto le agregas un buen trabajo de cuarto paso en un quinto paso, te empiezas a liberar. Pero lo más importante no es que te liberes confesando. Lo más importante es que empieces a cambiar de actitud Con y acción. cambiar tu sistema de creencias. Ujú. Que te des cuenta, dicen,
¿La culpa es heredada? Sí, muchas veces los padres las heredan. Sí, Ujú, también lo dijimos al inicio. claro. Eso es una trampa, Carlitos. Es como hacerte güey, ¿no crees? No, mi querido Manuel. Cuando sepas cómo funciona el inconsciente, te vas a dar cuenta que no es hacerte güey. Cuando sepas cómo funciona el inconsciente. Porque la culpa está en el inconsciente y el inconsciente trabaja con simbolismos. No es hacerte güey. Tan así que yo te preguntaría, aquellos que pasaban y se persinaban, ¿por qué hacían eso si era hacerse güey? Nunca se dieron cuenta que era un ritual con representación simbólica para que se quedara en tu inconsciente y no te despegaras de la iglesia. O hincarte, como a muchos se hincan cuando están sufriendo y creen que hincarse es sinónimo de humildad. No, si se dieran cuenta que todo eso fue un manejo simbólico, porque las iglesias están manejadas con simbolismos para que lleguen a tu inconsciente. Pues ahora usa los simbolismos para que te liberes de aquello que te metieron culpa. Te escucho. ¿Qué me pregunta? No, tus No, las de la preguntas no. gente. Aquí nos preguntaba una persona que dice, hace 5 meses mi madre murió de cáncer, no quiso ningún tratamiento médico. Yo respeté su decisión y la apoyé en todo. A pesar de eso, me siento culpable de su muerte. ¿Cómo me libero de esa culpa? Pues ahí está, esa es una culpa porque te atreviste a respetar cuando estamos acostumbrados a meternos en la vida de los demás y hasta en la muerte de los demás. Ujú. Entonces, tengo que darme cuenta que esa culpa que siento es puesto, el haberme puesto a defender algo que yo no estaba acostumbrada a defender, que es la decisión de los demás. Y cuando te atreves a respetar la decisión de los demás, cuando nunca lo habías hecho, es natural que te sientas culpable. De Dice, nada, mi querido Manuel López Pascuali, saludos hasta allá, hasta San Luis Potosí. me di cuenta que soy dependiente y controladora. ¿Por qué vuelvo a recaer en mis emociones? ¿Mm? Dice, me di cuenta que soy dependiente y controladora. ¿Por qué vuelvo a recaer en mis emociones? Porque no te has puesto a trabajar un trabajo profundo. Aquí también escribió algo, después de que ya nos cansamos de lo mismo que sigue, pues el paso que sigue. Cuando tú te cansas de lo mismo que sí que no has aprendido, Ujú. entonces el universo te dice, a ver, ahí te va otra vez. Sí. ¿Ya aprendiste? No, a ver, Ahí va otra vez. ¿Ya aprendiste? No, a ver, otra No, vez. y además cada vez se vuelve una energía todavía más densa y cada vez va a ir siendo de una manera más ruin, ¿eh? O sea, te va a aplastar, te va a sacudir, te vas a enlodar, hasta que digas Porque ya. nos convertimos en lagartijas. Preferimos repetir lo mismo que atrevernos a salir del esquema. ¿Por qué no rompo esa matrix? ¿Por qué no rompo esos paradigmas? Porque me da miedo. Sí. Y si los rompo, ¿y después qué van a decir? Y otra vez vuelvo a defender mi culpa. ¿Y es que me van a criticar, me van a juzgar? Sí, a los Beatles se les juzgó porque tenían el cabello largo. A Elvis Presley se le juzgó porque movía sus caderas y la pelvis. Ujú. Sí. A mucha gente se le juzgó. Ujú, Ajá. Se le juzgó porque se atrevió a salirse de los patrones, de las normas, ujú, porque se dieron el permiso de ser ellos y se atrevieron a decir, ¡pum! ¡Vámonos! ujú. Y en un principio sintieron culpa, pero con el tiempo se descubrieron que fue lo correcto, que la culpa no es más que una energía mágica Sí, que nos llevó a convertirnos en lagartijas, en que nosotros no fuéramos nosotros. para descubrir. Claro, para Dice descubrirnos. Guadalupe Malú de la Sierva. Gracias, justo el tema que necesitaba. Mi madre está hospitalizada por problemas de su riñón. Yo no puedo estar con ella, pero por tanta culpa estoy intentando pagar a mis hermanas para que cubran lo que ellas dicen, mis guardias, y saliendo mi madre tengo que recibirla en mi casa. Postdata, somos 3 hermanos y 2 estamos demandadas por pensión alimenticia por nuestra propia madre. Siento culpa.
que es cierto. Por ejemplo, he escuchado casos de que la misma madre, padres te demandan la pensión, Pero es que es pero justo, siempre y cuando la señora no esté capacitada para mantenerse y además haya sido en su vida una mujer que se hizo responsable de ella y de los demás. así es, que es justo el ejemplo que tú ponías hace rato, ¿no? O sea, andan de jijiji, jajaja, medio se hacen responsables o inclusive los mismos hermanos cuidan a los hermanos más chicos, los hermanos grandes a los chicos y de repente llega la mamá o el papá y ahora sí manténme, ¿no? Entonces, Sí, te vamos a mantener, pero en suspenso, esperando. Y esa señora sí, que se libere de la culpa, hace lo que quiera. Ahora dice, te tengo que pagar a mis hermanas, pues ¿qué no son hijas de su mamá también aquellas? pues sí, No les pagues y desaparécete. Y vas a ver cómo. Con uno que rompe el círculo, produces una crisis, sí. pero después va a haber evolución. Sí, pero la culpabilización también puede ser una excusa, también excelente excusa para no avanzar, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues ahí te detienes todo el tiempo y pues no hay un cambio realmente radical y justamente eso es a veces lo que así las decisiones más fuertes Mira, vienen cargadas de ese miedo que tenemos. mira, Chuy Hoy dice que deberíamos de hablar de psicología positiva. Papacito, la psicología positiva no existe. Si crees tú que Psicología te quieres positiva, encerrar en el mundo positivo de rosas y todo eso, lamento decirte que estás en el mundo dual. totalmente. Ahora dice que si hay tanta repetición, pues cámbiate, Chuy. O que en qué grupo andas que nada más andan hablando de enfermedad. Cámbiate de grupo. ¿O no será que algo se te mueve entre tus intestinos y el cucharón? A ver, estaban haciendo una pregunta constante. ¿Cómo saber si no tengo culpa? Porque eres libre. Y porque dejas de estar esperando la aceptación y el reconocimiento de los demás. Te sientes pleno, ¿no? Te sientes totalmente pleno, contento con lo que estás haciendo, sea lo que sea que estés haciendo, que era un poco también de la mano de lo que yo decía, cuando tomas esa decisión, realmente tomando esa decisión sin decir, ah, ya voy a cambiar y ya no lo vuelvo a hacer y repites, cuando realmente sí, sí generaste un cambio y eso a ti te llena, con eso es con lo único que te tienes que quedar. Eres libre. Eres libre y te hace sentir Bueno, bien, obviamente sin dañar a terceros, ¿verdad? ¿y cómo sé si estoy Directamente. libre? Porque ya llevan como 4 veces que preguntan lo mismo la misma ¿Cómo persona. sé si soy libre? ¿Cómo sé si soy libre?